Ya, ahí comienza la grabación. Una cosa antes de empezar, solo recordar, ya estamos empezando la semana número 8. Ya, si alguno de ustedes no rindió el solemne en la semana anterior, no se olviden que también se va a habilitar una opción del solemne para esta semana, ya que si bien recuerdo es desde el domingo hasta el martes. A ver, vamos a chequear esa información igual, como que no me acuerdo muy bien. No sé si alguien lo tiene ahí a la mano, pero fue enviado en un anuncio. Ahora vamos a revisar. Sí, es del domingo hasta el lunes. Desde el domingo hasta el lunes a las 23:59 entonces, ¿no? No, Sí, martes 23. no, el lunes en la noche, ¿o no? Eh, Esta vez, claro, desde las 12 horas del domingo hasta las 23. Ah, ok. Hasta las 23:59 del lunes 11. Ok, muchas gracias. Ya, así que si por alguna casualidad no pudieron rendir el solemne durante la semana 7, en la semana 8 sí cuentan con esta oportunidad. Por si acaso, ya hay gente que me ha escrito. No es necesario que me justifiquen. Ya, simplemente con no haberlo hecho la semana 7 igual se habilita la oportunidad para la semana 8, entendiendo de que esto va a ser eh, equivalente. Ya, no es exactamente la misma prueba, pero sí mide las mismas cosas. Ya. Bueno, esa es una de las cosas. Bueno, hasta ayer se entregó la tarea 2, ¿cierto? Y por lo mismo, dado que han estado en modo solemne y en modo tarea, no esperamos mucho que hayan podido estudiar lo de la nueva unidad, ¿cierto? Que es la unidad número 3. Ya, así que en esta clase vamos a adentrarnos a este tema. Ya, esta unidad 3 tiene que ver con lo que se llama trabajo y energía. Entonces, trabajo y energía. Yo hoy que es 6 de agosto. Ya. Bueno, hasta el momento nosotros nos hemos dedicado a estudiar el movimiento, ¿cierto? Desde una perspectiva que era la descripción del movimiento, lo que era la cinemática. Ah, alguien me explica acá. Rodrigo, perdón, con respecto al repaso de la prueba, se supone que lo íbamos a hacer la semana pasada. Y bueno, aquí tuvimos el problema con el tsunami, yo tuve que evacuar. Ya, así que les envié un anuncio e hicimos como una actividad de repaso el jueves. Ya quedó grabado eso, ya, pero por esos motivos no pude hacer la sesión en el momento que correspondía y era que no tenía la seguridad que yo podía estar en mi casa en ese momento, ya. Y ¿cuánto que se llama? Y bueno, en el lugar en donde estaba, si bien andaba con mi material de trabajo, no tenía un espacio apropiado, la verdad éramos hartas personas y no había un lugar como en silencio para poder hacer esto, así que por eso decidí mejor aplazar la clase antes de hacerlo en un lugar donde la verdad yo no podía hacerlo. Ya por lo mismo lo hicimos el jueves, pero ahí estuvimos hablando sobre, digamos, algunos tips, vimos lineamientos generales, repasos generales igual, ya así que sí tuvimos esa sesión. Ya, y por lo mismo ahora tenemos que avanzar con esta unidad de trabajo y energía. Entonces, volviendo a esto, o sea, lo que habíamos hecho hasta ahora es hablar sobre el movimiento primero desde la perspectiva de la descripción, ¿cierto? La primera unidad era cinemática, ¿ya? En la cinemática lo que hicimos siempre fue pensar en cómo describimos el movimiento, por ejemplo, dónde estaba, a qué velocidad se movía, cómo aceleraba, cuánto se devolvía, cuánto demoraba, cosas de ese tipo, ¿cierto? Ya que es netamente descriptivo, nunca pensando en qué era lo que hacía que el objeto se moviera de esa forma. Pero en la unidad número 2 nos adentramos a que uno podía predecir exactamente cómo se iba a mover el objeto, cuál iba a ser el tipo de movimiento, porque desde la segunda ley de Newton podíamos como devolvernos, ¿cierto? Porque la segunda ley de Newton nos decía que
la sumatoria de fuerzas es masa por aceleración. O sea, que desde la mirada de las fuerzas podíamos encontrar la aceleración y dadas las definiciones de aceleración, ¿cierto? Como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, uno podía devolverse y encontrar esa información de velocidad y de posición usando las técnicas de integración que habíamos trabajado. ¿Ya? Lo que vamos a hacer desde esta unidad es volver a hablar desde la dinámica, pero desde otra mirada, por decir así. Ya, es una mirada que tiene algunas ventajas que son bien importantes. La primera de ellas es que, bueno, la primera inmediata es que nos introduce, perdón, es que las técnicas matemáticas que van a salir acá son mucho más simples de trabajar que en el caso de las leyes de Newton. Ya, entonces en esa perspectiva vamos a tener una ventaja que la verdad lo vamos a notar mucho. Y la segunda perspectiva que a mi parecer es más importante, la verdad, es que nos introduce conceptos nuevos. Por ejemplo, aquí vamos a hablar de energía. Y estos conceptos, bueno, los conceptos energéticos son ampliamente utilizados en muchos contextos, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, tenemos problemas de crisis climática que tiene que ver con la energía, hay problemas de aumentos de la temperatura global, cuando compramos algún, no sé, implemento eléctrico, vemos qué tan eficiente energéticamente es, cosas de ese tipo. Así que sí nos vamos a encontrar con que esta unidad está relacionada a todas esas cosas, la verdad. ¿Ya? Así que vamos a dar esta pequeña introducción y hoy vamos a tratar de llegar hasta el teorema del trabajo y energía y una versión modificada que hay por ahí. ¿Ya? Entonces lo primero que vamos a hacer es definir el concepto de trabajo. ¿Ya? Así que les pido atención por aquí. Se define el trabajo realizado por una fuerza F en un desplazamiento rectilíneo delta X por... Bueno, primero vamos a ver una definición, lo vamos a poner solamente. Ya, y después vamos a entender un poquito más a qué se refiere todo esto. Ya, entonces vamos a pensar, si la fuerza es constante F en un desplazamiento rectilíneo, vamos a considerar la magnitud de la fuerza, la magnitud del desplazamiento por el coseno de un ángulo. Ya, el coseno de un ángulo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer para identificar ese ángulo? Vamos a poner los dos vectores, llámese el vector fuerza y el vector desplazamiento, cola con cola. Y siempre vamos a medir el menor ángulo que hay entre los dos vectores. Ese ángulo es este. ¿Ya? Entonces siempre alfa es el menor ángulo entre F y delta X. Ya, por cierto, esta cantidad se mide en Joule en el sistema internacional. Se mide en Joule. Ya, esto por ahora es una definición, así que vamos a ver cómo se aplica inmediatamente, ¿ya? Ustedes me dicen, o en realidad voy a buscar el ejercicio. Voy a poner el ejercicio acá y ustedes me dicen cuándo.
¿Empezamos? ¿Aló, aló? Sí, Sí, profe. sí, Ah, ya, ok. Vale, vamos a ver cómo se aplica todo esto y de ahí vamos a tratar de entender qué es lo que nos podría decir la física, digamos, qué podemos interpretar de él. ¿Ya? Entonces aquí dice, un cuerpo se desliza sobre una superficie horizontal tirada por una fuerza de 200 newton, dirigida a 37 grados sobre el horizontal. La masa del cuerpo es de 35 kilogramos y el coeficiente de roce entre la superficie y el cuerpo es de 0,2. Cuando el cuerpo se ha desplazado 3 metros horizontalmente hacia la derecha, calcular el trabajo realizado por la fuerza de 200 newton, la fuerza de roce y el de la fuerza neta. ¿Ya? Entonces, más o menos la situación es esta. Tenemos por aquí una superficie horizontal que es rugosa. Tenemos un objeto que está por acá arriba de masa m, ya m de 35 kilogramos, que además es jalada por una fuerza F que es de 200 newton, ¿no? Y esta fuerza hace 37 grados, ¿sí? Los 37 grados respecto a la horizontal, o sea, serían justo estos 37 grados, ¿sí? Además, hay una fuerza de roce por aquí actuando. Así que si el objeto se mueve hacia la derecha, vamos a sentir una fuerza de roce hacia la izquierda, ¿no? Y lo que nos menciona es que el objeto se desplaza 3 metros hacia la derecha, o sea que el objeto se va a mover por este lado, delta X de 3 metros, ¿no? Esa es más o menos la idea. Ya, primera sugerencia, antes de tratar todo esto. Fíjense que estamos hablando de fuerzas, ¿no? Y si hablamos de fuerzas, ¿qué era lo primero que teníamos que hacer? diagrama de cuerpo libre. Perfecto. Diagrama de cuerpo libre. Ya, nunca olvidar el diagrama de cuerpo libre. Ya, porque recuerden que el diagrama de cuerpo libre tiene todas las fuerzas, así que si es que se me escapa alguna, por ejemplo, que aquí no nos mencionan todas las fuerzas. Ya, entonces puede que quizás no podamos hacer todo el ejercicio si al menos no visualizamos cuáles son. Ya, así que ya tenemos algunas fuerzas, ¿no? Tenemos por aquí la fuerza F, acá los 37 grados y el roce. ¿Qué más tendría que poner aquí? Falta la normal y el peso. Normal y peso, ¿cierto? Bueno, el peso sabemos que apunta hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, y la normal es hacia arriba, ¿ya? La normal es perpendicular a la superficie. Así que ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Ahora, un extra. Nosotros hacíamos que digamos que en el diagrama de cuerpo libre, en el caso de las leyes de Newton, uno dibujaba aparte el vector aceleración, ¿cierto? Uno decía, Yo creo que la aceleración apunta hacia la derecha, por ejemplo". ¿Ya? En este caso, en este contexto, digo, no es que no podamos hacerlo, pero quizás no es tan útil. ¿Y por qué? Porque vamos a hablar del trabajo y el trabajo depende de hacia dónde se mueve. Hacia dónde se mueve. Que en este caso se mueve hacia la derecha, entonces lo conveniente sería dibujar el vector desplazamiento. Esto, insisto, es solo una referencia. ¿Ya? Y entonces vamos a calcular el trabajo de la fuerza de 200 newton y la fuerza de roce. Entonces ahora vamos. Segundo, calcular cada trabajo. ¿Qué necesito para calcular el trabajo? Por ejemplo, el de la fuerza F. La definición es esta. Es la magnitud de la fuerza, la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo. ¿Ya? Entonces vamos a poner la magnitud de la fuerza, la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo identificamos el ángulo? La idea era
vamos a dibujar los dos vectores cola con cola y medir el menor ángulo que hay entre ellos. ¿Ya? Así que vamos a ir acá y voy a dibujar los dos vectores. Yo les sugiero que hagan esto. Entonces, sugerencia. Aquí, 3 le voy a poner. Dibujar vectores F y oh, cola con cola. ¿Sí? Entonces voy a dibujar la fuerza y el desplazamiento que es hacia la derecha. El ángulo que tengo que identificar es el menor que hay entre ellos. ¿Cuál tendría que poner acá? ¿Qué ángulo tendría que poner ahí entre los dos vectores? Bueno, fíjense que acá tengo un dibujo, ¿no? Tengo F y tengo delta X que apunta a la derecha. O sea, vamos a poner los 37 grados que aparecen. Ya. Una vez que tengo eso identificado, el resto solo reemplazar. Así que quedaría, por ejemplo, la magnitud de la fuerza, estamos estudiando la de 200 newton. La magnitud del desplazamiento es cuánto se mueve, ¿no? Y se mueve 3 metros hacia la derecha. El coseno del ángulo que hay entre los dos vectores que habíamos dicho que son los 37 grados que tenemos aquí. ¿Ya? Así que coseno de 37 grados. Y el resto es lo que nos da la calculadora. A ver cuánto da eso. 200 por 3 por 37 coseno. Me da 479,2 aproximadamente. No sé si les da lo mismo. A mí me dio lo mismo. Ya. Bueno, me puedo equivocar aquí ya. Creo que no es el caso ahora, pero me puedo equivocar porque no lo hice con la calculadora del computador y como que me acuerdo. Bueno, vamos con las otras, ¿sí? Ahora acabamos de hacer el trabajo de la primera fuerza, esta. ¿Sí? Vamos con el trabajo de la fuerza de roce, por ejemplo. No sé si hasta aquí hay alguna duda, antes de seguir. No, profesor. ¿Todo bien? Ya. Entonces la parte B, quiero calcular el trabajo de la fuerza de roce. Y fíjese que para calcular el trabajo de la fuerza de roce necesito la magnitud de la fuerza de roce, la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo que hay entre los dos vectores. De nuevo, tengo que dibujar los dos vectores cola con cola, ¿ya? Pero aquí tengo una complicación. No conozco la magnitud de la fuerza de roce, ¿cierto? ¿Cómo podría calcularla? Esta no la conozco, pero ¿qué podríamos usar ahí? Bueno, fíjense que había una relación de que perdón, la magnitud de la fuerza de roce es el coeficiente de roce por la normal. ¿Ya? Entonces quizás de forma directa yo no sé cuánto vale el roce, pero resulta que la fuerza normal uno la puede determinar desde la sumatoria de fuerzas en I, ¿no? Porque uno sabía que la sumatoria de fuerzas en I tiene que dar cero. Y esto era porque el objeto acelera hacia la derecha, en el fondo. ¿Sí? Así que si uno hace esta parte, sumatoria de fuerzas en I, tendríamos. Fíjense, en el diagrama de cuerpo libre aparece la normal, aparece la proyección de la fuerza, aparece el peso, y esto tiene que ser cero. No sé si hasta aquí tienen alguna duda.
Porque desde aquí vamos a despejar y calculamos lo demás. ¿Todo bien? Sí, profe. Sí, bien, profe. Ok. Entonces vamos. De aquí uno calcula la normal, ¿no? La normal sería el peso menos la proyección de la fuerza. Y creo que la masa eran 35. 35. Sí, 35 kilogramos. Así que el peso, recuerden, es la masa por la gravedad que vale 10. O sea, sería 350 newton menos los 200 por el seno de 37 y veamos qué nos da. 350 menos 200 por seno de 37. Y me dio 229,6. Esto vale la normal. Y ahora sí, si tengo la normal, fíjense que la fuerza de roce sería el coeficiente de roce por la normal. Y el coeficiente según el enunciado, aquí, es de 0,2. ¿Ya? Así que esto nos daría 0,2 por estos 229,6 que acabamos de calcular. O sea, da 45,9. Esa sería la magnitud del roce. ¿Ya? Así que con esto, fíjense que, bueno, tuvimos que de alguna forma recurrir a las leyes de Newton, ¿cierto? Porque no tenía toda la información como para poder calcular el trabajo. Hasta aquí está todo bien. Sí, correcto. Ok, vamos entonces. Entonces ahora sí podemos calcular. Magnitud del roce, 45,9. Magnitud del desplazamiento, fíjense que se sigue moviendo los 3 metros hacia la derecha por el coseno de un ángulo. Y en este punto decíamos que voy a dibujar los dos vectores cola con cola. Entonces, el desplazamiento es hacia la derecha. El roce, ¿para dónde apunta? Izquierda. El izquierdo. Para la izquierda, ¿cierto? En sentido opuesto. ¿Cuál es el ángulo que hay entre ellos? 180. 180 grados. ¿Sí? Bien. Así que tendríamos que poner aquí 180 grados. Y bueno, lo que nos da acá sería... Bueno, coseno de 180 da menos 1, ¿ya? 45,9 por 3. Y esto da menos 137,7 joules. ¿Ya? Déjame chequear una cosita. Le puse bien a mi acá. Ah, sí. Estamos bien. ¿Ya? Esto sería la magnitud del roce. No sé si se dan cuenta, pero al final es como un recetario, ¿no? Tiene una receta. Magnitud de la fuerza, magnitud del desplazamiento, coseno de un ángulo que lo identifico uniendo las dos flechas. Y en este caso tuvimos que recurrir a las leyes de Newton porque no conocíamos la magnitud del roce, pero solo por eso. ¿Ya? ¿Todo bien entonces? Pues solo para entender por qué el valor dio negativo. Ah, si pones coseno de 180 en la calculadora da menos 1. Ya, perfecto. ¿Ya? Esto da menos 1. Pero si no, lo pones en la calculadora completo y te va a dar esto, ¿ya? Esto es solo poner ahí en la calculadora. Y bueno, ya hicimos el A y el B y fíjense que nos dice aquí el trabajo de la fuerza neta. Sí.
Cuando hablamos del trabajo de la fuerza neta, se refiere al trabajo de todas las fuerzas, que da lo mismo si yo calculo la fuerza neta como un vector o calculo el trabajo de cada una de las fuerzas y lo sumo. ¿Ya? El trabajo neto o de la fuerza neta es la suma individual de cada trabajo. O sea que si yo quiero calcular el trabajo neto, yo tendría que poner cuáles fuerzas. El trabajo del roce. Bueno, primero el trabajo de la fuerza F que ya calculamos, ¿no? Ahora también tendría que agregar el trabajo del roce que lo calculé. Pero me falta el trabajo de la normal y el trabajo del peso, ¿cierto? Esas son todas las fuerzas involucradas. Entonces tengo que calcular además el trabajo de la normal y el trabajo del peso. ¿Ya? Entonces vamos con una, por ejemplo. Vamos al trabajo de la normal. Sería la magnitud de la normal, la magnitud del desplazamiento por el coseno de un ángulo. Entonces, ¿para dónde se está moviendo el objeto? Derecho. Para la derecha. ¿Para dónde apunta la normal? Hacia Hacia arriba. arriba. Hacia arriba. Pongo los dos vectores cola con cola. ¿Cuál es el ángulo que hay entre ellos? 90 grados. 90. 90. Ok. Entonces, ¿cuánto da coseno de 90? Pónganlo ahí en la calculadora si no se lo saben. Cero. Cero. Sí, cero. Y esto tiene algo bien interesante, porque resulta que nunca pensamos en cuánto vale la normal. No la, o sea, bueno, en realidad la calculamos antes, pero si hubiéramos empezado por la normal, fíjense que no nos importaría nunca cuál es la magnitud que tiene. Porque al final lo voy a multiplicar por un cero y esto me da cero. Entonces, ¿sí? Cero. Y de aquí sale una conclusión. Nota. Si la fuerza, fíjense que si hay 90 grados entre los dos vectores, o bien si son perpendiculares, ¿no? Entonces, si la fuerza es perpendicular a delta X, su trabajo es nulo. Incluso podríamos decir algo más. La normal, fíjense que, ¿qué propiedad tenía la normal? A ver. Que se aplica solamente cuando un cuerpo está en una superficie, no cuando está suspendido. Ok, ya, eso es una propiedad, ¿cierto? Es una fuerza de contacto que aparece, bueno, obviamente al contacto con un objeto sólido, ¿ya? Eso es lo primero. Pero tenía una orientación bien determinada. La fuerza normal era siempre perpendicular a la superficie, ¿no? Y la idea de la normal era impedir que uno pudiera atravesar esa superficie. Entonces pasa de que cuando yo me quiero mover sobre una superficie, por ejemplo, vamos aquí a nuestro problema. Si yo me quiero mover acá a lo largo de la superficie, fíjense, yo me voy a mover tangente a ella. Me muevo a la derecha o a la izquierda, ¿no? No me muevo para arriba ni para abajo. Para abajo no puedo y para arriba me desprendo, ¿no? Entonces siempre es a la derecha o a la izquierda, pero resulta que la normal en ese caso es siempre perpendicular a eso, es hacia arriba en este caso. Y pasa que la normal es siempre perpendicular al movimiento, entonces.
si el objeto se mueve sobre la superficie, la normal es siempre perpendicular a su movimiento. Y eso tiene por consecuencia que como son siempre perpendiculares, la normal nunca hace trabajo. ¿Sí? Entonces, si el movimiento es sobre una superficie, la normal no hace trabajo. Y eso es bien importante porque a la larga estamos mostrando de que independiente de la forma de la trayectoria, porque acá hablamos de un plano horizontal, pero si fuera un plano inclinado o una superficie curva, en ninguno de los casos haría trabajo. Así que esto es bien fuerte lo que estamos comentando. No sé si va quedando clara la idea. Chicos, ¿alguna duda? No por mi parte. No, profesor. Ok. Bueno, la conclusión de esta parte es que si la fuerza es perpendicular, no hace trabajo, y en particular la normal es siempre perpendicular a la superficie, así que nunca hace trabajo. ¿Ya? Ok, fíjense que acabamos de calcular el trabajo de la fuerza F, listo. El trabajo del roce, listo. El trabajo de la normal, listo. Nos podemos aventurar con cuánto da el trabajo del peso, ¿no? El movimiento es hacia la derecha, el peso es hacia abajo. ¿Cuál es el ángulo que hay entre los dos vectores? Te hago la sumativa desde el 0, 270. Ok, voy a dibujar eso. Gracias por comentarlo. Mira, el trabajo del peso es la magnitud del peso, la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo. Entonces tienes esto, el desplazamiento, y tienes el peso. ¿Ya? Ojo, en la receta del trabajo, uno siempre dibuja el menor, o sea, siempre identifica el menor ángulo que hay entre los dos vectores. ¿Ya? El menor. Entonces, si voy acá, ¿cuál es el menor ángulo que hay entre los dos vectores? La verdad tengo dos opciones. Tengo este de acá o tengo este de acá. ¿Cuál es el menor? El menor 90. 90. 90, ¿ok? 90. ¿Ya? Entonces, claro, no lo puse antes, pero el ángulo siempre va a estar entre 0 y los 180 grados. Porque si me paso de largo, la verdad me voy a encontrar con que hay otro ángulo que es más chico. ¿Ya? Por ejemplo, si lo pusiéramos así, es este, ¿no? Pero si pusiéramos los vectores así, el menor ángulo es este. No tendría por qué quedarme con el otro. Siempre el menor. ¿Ya? Y bueno, si el ángulo es 90, ¿cuál era la conclusión? Que no hacía trabajo, ¿no? El trabajo era cero porque este término da cero. Hasta ahora, ¿hay alguna duda? No, profesor. Ya. Entonces, ¿qué tenemos? Em, bueno, los voy a poner. El trabajo F, trabajo del roce, trabajo de la normal y trabajo del peso. Estos no dieron cero. Y el otro era menos 137,7. Y el otro nos dio 479,2. Ya. Entonces, ¿cuánto vale el trabajo neto? Habíamos dicho que el trabajo neto es la suma de todos los trabajos.
Así que acá sería simplemente sumar estos valores que nos dieron, ¿ya? Que es 479,2 menos 137,7. Esto nos da 341,5 joules. ¿Ya? Esto sería el trabajo neto. ¿Hay alguna duda hasta acá? No, profesor. Ok. Bueno, entonces ahora vamos un poco a la física, porque lo que hicimos fue como solo calcular números, ¿no? Para tener una noción de lo que hace el trabajo, notemos lo siguiente. ¿Hacia dónde se está moviendo el objeto? Voy a traer el diagrama de cuerpo libre acá. ¿Hacia dónde se está moviendo el objeto? A la derecha, ¿no? Sí, profesor. Primer cuadrante. En el primer cuadrante. Bueno, digamos que se mueve a la derecha. Y fíjense que la única fuerza que nos da un trabajo positivo es cuando apunta hacia el mismo sentido, ¿no? Fíjense esta. Entonces esta fuerza F es como que aportara en el sentido de movimiento, ¿no? Por otro lado, la fuerza de roce va en sentido contrario. Y si uno revisa esto, nos da un signo menos. O sea que como que se opone al movimiento, ¿no? Y por otro lado tenemos la normal y el peso que son perpendiculares. Entonces como si se mueve a la derecha y la fuerza apunta para arriba o para abajo, son irrelevantes en ese sentido de movimiento, ¿no? Entonces si aporta, nos va a dar positivo. Si se opone, nos va a dar negativo. Y si nos da cero es porque es irrelevante para el movimiento, ¿ya? En el sentido determinado, no, no vamos a decir que es irrelevante para el movimiento completo, pero sí en el sentido que estamos contando, ¿ya? Es como que no aportaran ni quitaran, ¿ya? ¿Se va entendiendo esto, no? Sí, se entiende. Ya. Entonces, fíjense, la primera noción que nos da esto es como que fuera una medida de cuánto aporta, ¿ya? Eso es lo primero que uno piensa cuando calcula los trabajos, ¿ya? Es como, lo voy a poner así entre comillas, ¿ya? Es como una medida de cuánto aporta o se opone al movimiento. Insisto en el sentido indicado, ¿ya? Eso es lo primero. Ya, ahora les voy a decir que hay un argumento más fuerte para entender esto. Ya, ¿puedo cambiar de página? Sí, profe. Ya. Entonces, miren, esto toma fuerza, lo que estamos comentando toma fuerza con un teorema, ya que, bueno, lo van a encontrar ahí en los apuntes. Este teorema uno lo puede demostrar desde las leyes de Newton, en particular desde la segunda ley de Newton. Aparece lo siguiente, se conoce como el teorema del trabajo y la energía. Y lo que menciona el teorema es esto, que el trabajo neto es igual a la variación de una cantidad que aparece por acá que se llama energía cinética.
¿ya? Se conoce como energía cinética. Y se define así, como un medio, la masa, por la rapidez al cuadrado. Esto también se mide en Joule. Entonces, ¿qué podemos sacar de esto? ¿Qué nos representa lo que estábamos calculando anteriormente? Ya, lo que hicimos fue calcular el trabajo individual y luego con eso calculamos el trabajo neto. En rigor calculamos esta parte, ¿no? Ya, y lo que dijimos fue que el trabajo, al parecer, era una idea de cuánto aportaba en el movimiento dado, ¿cierto? En el sentido del movimiento dado. Ahora, este teorema, cuando uno lo compara con eso, nos está diciendo algo más, que aparece una cantidad que está como escondida dentro del sistema. Ya, la verdad, desde las leyes de Newton, como que uno puede, o sea, uno nunca encuentra esta cantidad de energía cinética a menos que haga estos tratamientos energéticos, ¿ya? Y aparece esta propiedad del sistema, ¿ya? Entonces, la energía primero, energía cinética, es una propiedad del sistema. Ya, o sea que antes, si hablamos de la masa, de su aceleración, de su velocidad, también nos aparece esta cantidad que es un medio mv cuadrado, ya que, como les digo, estaba como escondida. Y entonces lo que hace este trabajo, este concepto de trabajo, es intercambiar energía. ¿Sí? Entonces este teorema menciona o enuncia cómo es el intercambio de energía cinética con el ambiente, entendiendo que el ambiente es todo lo que está fuera del sistema, ¿ya? Ah, energía cinética por ahora. O sea, el trabajo, si antes tenía una idea de cuánto aportaba, ahora lo que estamos viendo es que lo que aporta es algo que llamamos energía cinética. Entonces, es una medida de cuánta energía cinética aporta o quita, ¿ya? Entonces, si uno vuelve al problema anterior, teníamos dos fuerzas que modificaban esta energía cinética, ¿cierto? Dos fuerzas que su trabajo era distinto de cero. El trabajo de la fuerza F nos dio positivo. Según esto, el teorema del trabajo y energía nos dice que lo que estaría haciendo esa fuerza sería entregar energía cinética. ¿Cuánta energía cinética entrega? Bueno, los 479,2 joules. Y por otro lado, ¿qué es lo que hace el roce? Bueno, el roce se opone al movimiento, ¿no? Entonces lo que hace el roce en términos energéticos sería quitar energía cinética. Y por eso tiene el signo menos. No sé si tienen alguna duda hasta ahora. ¿Va quedando claro lo que estoy contando? Sí, profesor. Sí, pues se entiende. Ya. Entonces, bueno, esto desde lo teórico, fíjense que nos introduce un concepto nuevo que estaba por ahí camuflado, este concepto de energía cinética, pero ahora estamos viendo de que desde unos cálculos bastante simples eh, podemos encontrar todo esto, ¿ya? Ahora vamos a la parte práctica, ya que sería, bueno, ¿cuál es la utilidad además de este concepto nuevo?
Ya, fíjense, por ejemplo, aplicación. Del problema anterior. Y si parte con v igual a 1 metro por segundo, ¿cuál será su rapidez luego de recorrer los 3 metros? Ustedes me dicen cuándo. Es solo una continuación del problema anterior. Ya, profe. Ya. Ok. ¿Cómo aplicamos el teorema? Miren. El teorema era el trabajo neto es la variación de la energía cinética. En donde la energía cinética era 1/2 m por v al cuadrado. Fíjese que la definición de la energía cinética es 1/2 la masa por la rapidez. ¿Ya? O sea que esta energía cinética va a depender en el fondo del instante en el que está. Porque en algún instante podría estar en reposo, en otro instante podría estar moviéndose con una cierta velocidad, después con otra velocidad, etcétera. ¿Ya? Pero, entonces esta misma cantidad podría ir fluctuando en la evolución del sistema. ¿Ya? Por lo tanto, lo que nos dice acá es cómo va a ir cambiando esta cantidad. Y esto sería la energía cinética final menos la energía cinética inicial, que es la definición de la variación. Y esto vale el trabajo neto. Nosotros ya habíamos calculado este trabajo neto, fíjense. Ya en el ejercicio anterior habíamos encontrado que el trabajo neto eran 341,5 joules. ¿Ya? 341,5. Y ahora vamos a esto. Definición de energía cinética. Es 1/2 la masa. Pero resulta que estamos viendo en el instante final. Así que vamos a poner velocidad final al cuadrado menos 1/2 la masa por la velocidad inicial al cuadrado. ¿Ya? Fíjense que este trabajo que habíamos calculado luego de recorrer esos 3 metros, ¿cierto? Eso fue lo que habíamos incorporado. Y ahora es reemplazar, ¿no? ¿Cuánto vale la masa? Bueno, eran los 35 kilogramos. Fíjense que la velocidad final por ahora no la conozco, así que lo voy a dejar ahí. Esto es lo que quiero encontrar, ¿no? ¿Cuál es su rapidez luego de recorrer los 3 metros? O sea, la rapidez final. Menos 1/2 por la masa que son los 35 kilogramos y por la velocidad inicial que nos había dicho que era 1 metro por segundo, ¿no? 1 metro por segundo al cuadrado. Así que nos da algo así. 341,5 es 1/2 por 35. Esto creo que es 17,5. Menos 17,5. Hay que despejar la velocidad final solamente. Así que si uno despeja, aquí daría 359, creo. Igual, mejor la calculadora. 341,5 más 17,5, ¿no? Igual a 17,5 veces la velocidad final al cuadrado. Así que vamos a dividir ahora.
Así que esto es dividido 17,5. Esto da 20,51. Bueno, 20,5 lo veo. Pero ojo, esto es la velocidad final al cuadrado. Así que para encontrar la velocidad o la rapidez en rigor, tendría que sacar raíz, ¿no? Y ahí despejamos que la rapidez vale la raíz de 20,5 y esto es 4 y tanto. 4,5 lo vamos. Yo no sé si notaron, pero el cálculo de esta rapidez, siguiendo este teorema, era como bastante fácil. No sé si les pareció así o no. Está amigable el ejercicio. ¿Cómo? Amigable. Súper amigable, ¿sí? Porque, bueno, voy a hacer una recapitulación de lo que hicimos, ¿ya? ¿Puedo retroceder? Me imagino que sí que no notan. Sí, sí. ¿Sí? Ya, recapitulación. Para llegar a este resultado, ¿qué fue lo primero que hicimos? Bueno, aplicamos la definición de trabajo. Y para aplicar la definición de trabajo, lo primero que hicimos fue el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Con el diagrama de cuerpo libre simplemente identificamos las fuerzas y calculamos cada uno de los trabajos, que era tomar la fuerza y poner la cola con cola, medir el menor ángulo entre ellos y reemplazar en la formulita, ¿no? Ahí llegamos a este resultado y lo repetimos con cada una de las fuerzas del diagrama hasta que llegamos a esta tablita, por decir así. ¿Por qué hicimos esto? Porque resulta que el teorema nos habla del trabajo neto, que es la suma de estos valores. Y llegamos a esto de acá. Entonces ahí tenemos el lado izquierdo del teorema, que es esto. ¿Ya? Y en el lado derecho, simplemente teníamos que poner energía cinética final menos la energía cinética inicial, que fue lo que hicimos aquí. Y esto nos dejó una ecuación algebraica, en la cual solamente había que despejar BF, ¿no? Y haciendo el despeje aquí, simple, llevando para un lado, esto es solo álgebra, insisto. Llevando para un lado, dividiendo por otra cosa, sacando raíz, llegamos al 4,5. ¿Ya? Y esto entonces, sí, creo yo, a mi parecer esto es súper amigable. Porque haber hecho esto desde las leyes de Newton, la verdad es bastante más complicado, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo hubiera querido hacerlo desde las leyes de Newton, tendría que haber hecho esto, más o menos. ¿Dónde? Tendría que haber hecho. Ok, sumatoria de fuerzas es m por a. Entonces tendría primero que haber resuelto las ecuaciones de movimiento, tanto en el eje Y, aunque lo hicimos acá, luego en el eje X para encontrar la proyección de la fuerza menos la fuerza de roce igual a la masa por aceleración. En el fondo resolver el sistema de ecuaciones, ¿no? Uno con eso encuentra la aceleración y luego uno podría decir, bueno, tengo la aceleración y cuando, o sea, ¿cómo encuentro la rapidez que tiene luego de recorrer esos 3 metros, ¿no? Bueno, podría ocupar las cosas que hemos desarrollado en cinemática. O podría integrar, o podría encontrar, bueno, aquí la aceleración en este caso es constante, así que uno podría ocupar alguna de las ecuaciones del MRUA, ¿ya? Para al final encontrar esa velocidad final. Igual el trabajo, la verdad, es bastante más laborioso que lo que hicimos recién. Esto era súper amigable. Así que en este sentido, esta mirada del trabajo y energía no solo nos entrega ¿cómo llamarlo? Un concepto nuevo como la energía cinética, sino que también nos entrega un camino bastante más amigable de transitar. No sé si concuerdan conmigo, pero creo que es una de las grandes ventajas que tiene todo esto. No sé si me siguen. Sí, bastante más amigable. Sí, de verdad, a mi parecer es bien amigable. Y bueno, tiene ventajas entonces, ¿ya? Pero también tiene desventajas, ¿ya? Y eso es lo que me gustaría comparar acá. Entonces, por ejemplo, uno está en las leyes de Newton y también está el trabajo y energía, que al final derivan de lo mismo, ¿ya? Esta ley este principio del teorema del trabajo y energía
hereda de Newton, ¿ya? Entonces tiene ventajas, desventajas. Ya, primero, Newton nos entrega todo. Tiene toda la información necesaria. Eso sí que sí, no lo podemos discutir. Ya, tiene absolutamente todo. Si yo quiero encontrar la cinemática, cuánto demora y todo eso, Newton. Si yo quiero ver alguna ventaja del trabajo de energía, habíamos dicho que es económico, ¿no? Es muy amigable de hacer, ¿ya? Lo otro que comentamos es que entrega conceptos nuevos, como el concepto de, bueno, el mismo trabajo, la energía cinética, luego vamos a hablar de la energía mecánica, etcétera, ¿ya? Sí, trae cosas, ¿ya? Ahora, ¿qué desventaja tiene el teorema del trabajo de energía? Por ejemplo, lo que nosotros logramos calcular de acá, fíjense que fue la rapidez, ¿cierto? Tuvimos que sacar raíz y es que acá aparece la rapidez al cuadrado. Entonces, si aparece la rapidez, perdemos noción de lo que es el vector, ¿ya? Acá yo no sabría distinguir si se mueve a la derecha o a la izquierda, por ejemplo, ¿ya? Entonces pierde vector, pierde información vectorial. Otra cosa que pierde es la noción del tiempo, ¿no? Que con Newton yo tengo claro cuánto va a demorar, pero en cambio con el trabajo de energía, de hecho, nunca pensamos en el tiempo. No hay noción del tiempo. ¿Qué otra cosa? Hay fuerzas que nunca visualizamos qué pasaba con ellas, ¿no? Por ejemplo, la normal desapareció en este contexto. Se pierden fuerzas, ¿no? Las que son perpendiculares. Se pierden fuerzas. O sea, ok, también tiene desventajas, ¿sí? Y en el otro aspecto, ¿cuál sería la desventaja de las leyes de Newton? Que es súper laborioso, digamos, es laborioso. Y eso significa de que si yo quiero hacer algo con detalles, ya, también tengo que sufrirla un poco, ya. Otra cosa que podría ser una desventaja en las leyes de Newton es que dependiendo de la superficie, ya vamos a hablar de eso, pero dependiendo de la superficie, podría ser sistemas de ecuaciones muy complejos, ¿ya? Ecuaciones complejas. Por ejemplo, si uno pensara en, no sé, un movimiento en un cerro, ¿ya? Donde el suelo es irregular, qué sé yo, desde las leyes de Newton eso se vuelve terrible, terrible. Pero desde el trabajo de energía, la verdad, no nos damos cuenta de eso porque la normal no hace trabajo, ¿ya? Cosas de ese tipo. Entonces, como pueden ver, ambas tienen ventajas y desventajas, ¿ya? Y por lo tanto, acá la sugerencia es que no se queden solo con uno, ¿sí? Y por lo tanto nos entregan miradas complementarias de la dinámica. ¿Ya? Entonces, si nos entregan miradas complementarias, es mejor dominar las dos, ¿ya? No se queden solo con las leyes de Newton, no se queden solo con el trabajo de energía, sino que piensen en estas dos como dos miradas, dos caras de la misma moneda, ¿ya? Ambas nos ayudan a describir muy bien la dinámica. Y mientras más herramientas tengamos, mucho mejor, ¿ya? No sé si queda claro lo que estamos comentando aquí.
Sí, profe, claro. Ya. Ok, esto es el teorema del trabajo de energía. Me gustaría adelantarme un poquito, porque la verdad hay otro paso siguiente a esto, que me gustaría más que lo usemos. Y lo terminamos de aclarar la próxima clase por un tema de tiempo. ¿Ya? Que es el teorema del trabajo y la energía mecánica. La verdad, esto deriva del teorema anterior, pero introduce cosas distintas, cosas nuevas, digamos. Este teorema va a ser lo siguiente. Permiso, voy a retroceder. El teorema anterior, ¿cierto? El teorema del trabajo y energía nos habla del trabajo neto, o sea, el trabajo de todas las fuerzas involucradas sobre el sistema. ¿Ya? Pero resulta que en medio de los apuntes se van a encontrar con que hay fuerzas que tienen propiedades como bien especiales. ¿Ya? Son fuerzas que eh, cuando uno calcula el trabajo entre dos trayectorias, entre dos puntos, siguiendo trayectorias distintas, ya nos van a dar lo mismo. Y eso es súper raro, la verdad, porque fíjense que el trabajo depende de cuánto me muevo. Entonces, si yo me muevo más, la tendencia es que el trabajo sea mayor. ¿Ya? Bueno, siempre hay excepciones, pero lo extraño acá es que independiente de la ruta que se siga entre esos dos puntos, el trabajo va a ser el mismo. Y esas fuerzas se les llaman fuerzas conservativas. Entonces lo que hacen es, bueno, si hay fuerzas especiales acá, las fuerzas conservativas, mejor las paso a ser parte del sistema. Y las que no cumplen con eso, que le llamamos fuerzas no conservativas, las dejamos en este lado. ¿Ya? Entonces el teorema hace lo siguiente. Hace que nos dediquemos al trabajo de las fuerzas no conservativas y por el lado derecho queda la variación de la energía mecánica. E está compuesto entonces. Primero es la energía mecánica. Y se define así como la energía cinética más la suma de todas las energías potenciales. Estas energías potenciales están asociadas a las fuerzas conservativas. Ya, por ejemplo, de aquí podríamos ver la fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional es una fuerza conservativa e introduce el concepto de energía potencial gravitatoria que es mg por h. Pero también aparece otra fuerza que es, por ejemplo, en el caso de los resortes, la energía potencial elástica. ¿Ya? Y por este lado, entonces, son trabajo de fuerzas no conservativas, ¿ya? Que les voy a poner una regla, digamos, una receta por ahora, y la próxima clase lo detallamos. Son todas menos el peso y resorte. Ya, la próxima clase detallamos bien esto, de por qué son esas fuerzas. Ya, pero por lo menos para alcanzar a hacer algo con esto, ¿ya?
Bueno, yo sé que en esta parte están llenos de dudas, pero me gustaría desarrollar un problemita ya, en el cual tengamos que aplicar todo esto. Ah, ya, y por último, entonces acá si dijimos que la energía mecánica era la energía cinética y las energías potenciales, en general nos vamos a topar con esto, que la energía mecánica es un medio m por v al cuadrado, ¿cierto? La energía cinética, más la potencial gravitatoria, más la potencial elástica en caso de que aparezcan resortes y así ya. Todas las potenciales hay que agregarlas acá. ¿Les parece que veamos un problemita rápido de esto? Para al menos alcanzar a hacer un ejercicio con este tema, por favor. Sí, profe. Sí. Ok, les voy a dejar el problema acá y ustedes me dicen cuándo. ¿Empezamos? Sí. Sí, Ya. Ok. Bueno, el problema dice, un convoy de montaña rusa viaja sobre una vía sin fricción como se muestra en la figura, y la rapidez del convoy en el punto A, que es este punto más alto, es de 5 metros por segundo. Determinar la rapidez del convoy en el punto B, que es aquí más bajo, y con la rapidez de 5 metros por segundo en el punto A, ¿llegará al punto C? De no ser así, determine el mínimo valor de la rapidez A para lograrlo. Ya. Yo creo que vamos a alcanzar a hacer una parte de B, de, de quizás determinar el mínimo. No es que pendiente. Bueno, vamos a ver. Ya, vamos a seguir un poco la idea o el instructivo que tomamos antes, ¿cierto? Lo primero es hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Sugerencia, DCL, que en un punto de la trayectoria. Ya, acá, bueno, lo vamos a comentar más la próxima clase, pero si es que aparecen o desaparecen algunas fuerzas en la trayectoria, lo conveniente sería separar por tramo. ¿Ya? En este caso, en todo el tramo están las mismas fuerzas, ¿ya? Que puede que no apunten hacia el mismo lado, pero son el mismo tipo de fuerza. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer el diagrama de cuerpo libre acá. Acá el objetivo no es desarrollar necesariamente la ecuación de movimiento, simplemente dibujar las fuerzas que están actuando sobre el objeto. Entonces pregunto, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre el objeto? Bueno, si yo pongo el objeto acá, tendríamos el peso, ¿cierto? Peso por aquí. Y tendríamos la normal, perpendicular a la superficie. ¿Hay alguna otra fuerza? La gravedad. El peso, ¿no? Ese es el peso. Russell. ¿El rosa? Bueno, en este caso nos dice que no hay rosa, así que no nos vamos a preocupar del rosa.
Ya. La verdad están solo esas dos fuerzas. Entonces, bueno, ya tenemos la primera parte, tenemos el diagrama de cuerpo libre. Segundo, vamos a clasificar fuerzas. Fuerzas conservativas y no conservativas. Ya, la receta era el peso y los resortes son las conservativas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el peso aquí es una fuerza conservativa. La normal, entonces, ¿cómo sería? ¿Conservativa o no conservativa? No conservativa. No conservativa, muy bien. ¿Ya? Normal, como habíamos dicho, si no es el peso o no es el roce, entra en el rango de las no conservativas. Ok. ¿Por qué hacemos eso? Porque resulta que el teorema es. Entonces acá vamos a poner construir el teorema. Y el teorema es esto. El trabajo de las fuerzas no conservativas es la variación de la energía mecánica. Ya habíamos mencionado que la energía mecánica era la energía cinética más la energía potencial gravitatoria más la energía potencial elástica. En este caso, en realidad, solo tenemos que agregar la energía potencial gravitatoria porque solo está esta fuerza conservativa, ¿no? No es necesario pensar en el resorte si no está. Ya. Así que la expresión de la energía mecánica va a ser un medio mv al cuadrado más m por g por h. Esa es la energía potencial gravitatoria. No sé si me van siguiendo. ¿Hay alguna duda aquí de por medio? Por acá no, profe. ¿No? Ya. Bueno, insisto, vamos a detallar esto más la próxima clase. Ya, lo importante es que del diagrama de cuerpo libre podemos separar los tipos de fuerza. ¿Ya? Fuerzas conservativas, el peso y los resortes. En este caso solo aparece el peso. Y la gracia de las fuerzas conservativas es que nos agregan un término de energía potencial gravitatoria, o sea, de energía potencial que en este caso es solo la gravitatoria. ¿Ya? Por eso la energía mecánica nos toma esta expresión. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las fuerzas no conservativas que tengo acá? Bueno, si yo reviso mi diagrama de cuerpo libre, la única fuerza no conservativa es la normal, ¿no? Entonces me va a quedar así, que el trabajo de la normal es la variación de la energía mecánica, porque es la única fuerza no conservativa. Si tengo más, bueno, tendría que agregarlas todas en este lado izquierdo de la ecuación. ¿Ya? No sé si hasta acá me siguen. ¿Todo bien? Ya. Ok, vamos ahora. ¿Alguien recuerda lo que habíamos dicho del trabajo de la normal? Tenía El una trabajo, propiedad del trabajo. que ¿Cómo el fue? trabajo tiende a cero. El trabajo es siempre cero, sí, ni siquiera tiende, es cero. Ya, Boca, boca. eso. El trabajo es siempre cero. ¿Por qué habíamos dicho? Porque resulta que la fuerza normal era siempre perpendicular a la trayectoria. Aquí lo escribimos.
¿Para dónde? Acá. La normal no hace trabajo, su trabajo es cero. ¿Ya? Entonces, la verdad, fíjese que no me tengo que preocupar por la normal. Y eso es interesante porque a pesar de que la trayectoria ahora ya no es recta, es una trayectoria curva, como pueden ver. Si la trayectoria es curva, igual la normal no hace trabajo. Y entonces miren en qué se traduce todo esto. Profesor, Diga, ¿en qué caso la normal, por ejemplo, ejercería trabajo? mira, es una buena pregunta. Y no es que la normal por definición no haga trabajo, pero en general los problemas que uno aborda son tales que el trabajo de la normal es cero. ¿Por qué? Habíamos mencionado de que si un objeto se mueve sobre una superficie, la normal es perpendicular al movimiento, ¿no? Y por eso el trabajo de la normal es cero, porque siempre están esos 90 grados de acá, digamos. ¿Ya? Ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿cuándo la normal sí realizaría trabajo? Cuando yo me entierro en la superficie, digamos. Por ejemplo, no sé, si yo fuera un topito y hago un hoyito y bajo, resulta que, no sé, mi desplazamiento sería hacia abajo y la normal me apuntaría hacia arriba, ¿no? Ahí ya el ángulo no es 90 grados y ahí sí haría trabajo la normal. ¿Ya? Ah, ya, ok. Ya bien, claro. Ah, Pero en este caso, o sea, los problemas que uno ve acá, yo nunca he visto que me escriban sobre un topito o algo. ¿Ya? Entonces, por eso digo, como regla, la normal no va a ser trabajo. ¿Ya? ya, ok, gracias. Vale. Entonces, bueno, ¿en qué se traduce todo esto? Que el lado izquierdo nos da 0 joule y esto es la variación de la energía mecánica. ¿Cómo se entiende esta frase? Fíjense, 0 es igual a la variación de la energía mecánica. ¿Cómo lo entienden ustedes? Bueno, fíjense, la variación, acá, la variación de E es 0. ¿Y qué quiere decir que su variación sea 0? Que no cambian. Eso significa que es constante. Y lo que me dice esto es que como no cambia, yo quizás no sé cuál es el valor de la energía mecánica todavía. Pero yo sé que si, por ejemplo, tomara un valor de 100 joules en algún punto, lo que me dice esto es que en todos los demás va a ser 100 joules. Tengo que identificar cuánto vale, esa es mi tarea ahora. ¿Ya? Pero lo importante es que el valor que tome se va a mantener a lo largo de toda la trayectoria que estamos estudiando. No sé si me siguen con esta idea. Profe, si eso es como lo que hay en la gráfica, ¿cómo lo podría expresar ese valor constante? ¿Acá dice esto? ¿Sí? O va a poder imaginarlo, en realidad. Em, a ver, para poder imaginarlo. Déjame que calculemos primero la energía mecánica y vamos a hacer el punto A y lo vamos a detallar, ¿ya? Y bueno, vamos a dejar el punto B pendiente, ¿ya? Pero cosa de explicar qué es lo que pasa con esa energía mecánica. Entonces, mira, lo que estamos diciendo es que la energía mecánica es constante. ¿Y cuánto es la energía mecánica? Bueno, ya habíamos dicho que es esta expresión, ¿cierto? E vale un medio mv al cuadrado más mg por h. Fíjense, ¿qué necesito para evaluar la energía mecánica? Necesito la masa del objeto, quizás todavía no la conozco, pero es un dato que en general está. Pero necesito la gravedad, que también sé que es un parámetro constante. Y lo otro que necesito es una velocidad y una altura en algún punto determinado. Entonces yo tengo que identificar un lugar en el cual yo pueda saber la altura y la rapidez. Si conozco esas dos, voy a saber cuánto vale la energía mecánica. Entonces aquí es donde voy al problema. De esta trayectoria que se muestra acá, ¿hay algún punto en el cual yo sepa la rapidez y la altura?
En el punto A. En el punto A, ¿cierto? Fíjense, acá en el punto A, yo sé que está a una altura de 5 metros y que su velocidad ahí es de 5 metros por segundo, su rapidez. Entonces, vamos acá, en A. Ya, acá, fíjense que todavía no conozco el valor de la masa, pero voy a asumir que M vale M grande para no enredar. ¿Ya? Entonces, E en A sería. Ah, ¿y qué otras cosas tenemos en A? Perdón. La altura en A, dijimos que eran 5 metros, y la rapidez en A vale 5 metros por segundo. Ya ahora sí. Esto me quedaría un medio. El valor de la masa, dijimos que era M grande, la rapidez en A al cuadrado más M por G por la altura en A. Así que si yo reemplazo, me queda un medio M por 5 al cuadrado, los 5 metros por segundo, más M por 10, que es la gravedad, por los 5 metros, ¿no? Bueno, si yo hago el cálculo, aquí me queda 5 al cuadrado es 25 entre 2 es 12,5. Y acá me queda 5 por 10, 50 M. Así que lo que estoy determinando acá es que la energía mecánica vale 62,5 M. ¿Ya? 62,5 veces la masa del objeto. Y entonces lo interesante de esto es que en todos los puntos de la trayectoria, esta energía mecánica vale en esos 62,5 M. Eso es lo que habíamos argumentado antes, aquí. Que dado que no hay nada que altere esta energía mecánica del sistema, la energía mecánica permanece constante y quizás hasta el momento no conocía el valor, pero ahora sí. No sé si me van siguiendo hasta ahora. ¿No? ¿No me siguen? ¿Aló, aló? Sí, profe, sí. Ya. Bueno, voy a copiar acá el monito. Entonces estamos acá. Lo voy a escribir así, miren. La energía mecánica vale 62,5 M. Eso fue lo que calculamos recién. Pero en A, resulta que tengo energía cinética. La calculamos recién. Esto nos dio el 12,5 M, ¿no? Y la energía potencial gravitatoria en el punto A nos dio el 50 M, que en total nos dan esos 62,5. Eso fue lo que calculamos recién. Esto es en este punto, ¿ya? Ahora, si yo llego aquí abajo, en B, la energía mecánica, según lo que acabamos de comentar, siguen siendo estos 62,5 M. Pero ahora van a estar repartidos de otra forma. Porque voy a tener un medio M por la rapidez en B al cuadrado más mg por la altura en B. Si ustedes revisan este puntito de acá, este, ¿a qué altura está? 0. Cero, ¿cierto? Entonces fíjense que este término de aquí es la energía potencial gravitatoria en B. Y entonces, ¿cuánto tendría que ser la energía cinética en B? 62,5. Los 62,5, sí. Entonces, ¿qué pasó? Miren,
que en el punto A yo tenía energía potencial gravitatoria y tenía energía cinética porque había movimiento. Pero cuando llegamos acá abajo, no le queda energía potencial gravitatoria. Y por lo tanto, toda la energía mecánica que había acá tomó una forma de energía cinética, ¿no? Y luego, en la medida que va subiendo la altura, que va aumentando, entonces va a ir perdiendo energía cinética porque va a ir ganando energía potencial gravitatoria. Hasta en algún punto en donde se va a quedar sin energía cinética y toda la energía cinética que tiene la va a adquirir en energía potencial gravitatoria. ¿Ya? Entonces, no me acuerdo quién me preguntó hace un rato, pero ¿cómo podía representar todo esto? ¿Ya? La idea de esto es que en el fondo va a haber una especie de balance, porque acá tenía las dos formas de energía, pero a la medida que va perdiendo una, la va ganando en la otra. De tal forma que siempre las dos me van a sumar los 62,5. No sé si esto va aclarando un poco las ideas. Sí, profe. ¿Sí? ¿Fuiste tú quien me preguntó o no? No, ¿No? Ah. Y el que me preguntó Sí, está por profe, acá. no, yo le pregunté, pero sí me quedó claro. Ok, ya, entonces eso, va a haber una especie de compensación en este tipo de sistemas. ¿Ya? Lo que pierde en una, lo gana en otra. Ya, ojo, acá estamos en un caso, entre comillas, preliminar. Ya, porque después nos vamos a encontrar con que sí hay fuerzas que le quitan energía mecánica al sistema. ¿Ya? Pero la idea en principio va a ser más o menos la misma. Ahí vamos a ver cómo se trabajan esas cosas, pero es un poquito más en hilar fino. ¿Ya? Acá lo importante es que este sistema en particular nos da la idea de que la energía mecánica del sistema permanece constante y por eso hay una transformación. ¿Ya? De hecho, esta parte del teorema es la que nos lleva a toda esta idea de la conversión de la energía. ¿Ya? Este problema energético, fíjense que, por ejemplo, estamos pensando en cómo generar energía eléctrica, por ejemplo, con fuentes que tienen menos impacto ambiental, ¿no? Podemos obtener energía eléctrica de un montón de formas. Bueno, la primera que uno pensaría, no sé, las termoeléctricas, el carbón, todas esas cosas que se ocuparon durante mucho tiempo que se siguen usando. De hecho. También tenemos la energía hidroeléctrica, ¿no? Estamos convirtiendo, por ejemplo, en el primer caso, la energía calorífica, ¿cierto? La energía química que tiene el carbón, a, eh, bueno, a movimiento de turbinas y luego energía eléctrica. Estamos convirtiendo energía. Si uno habla de hidroeléctricas, bueno, es energía mecánica, ¿cierto? Se mueve en caudal, de nuevo generan movimientos en turbinas que se transforman a energía eléctrica. También aparece, no sé, la energía eólica, que de nuevo es conversión de energía. Está la energía nuclear, que bueno, el principio es más o menos el funcionamiento es similar, pero lo que hacen es aprovecharse de esa desintegración de los elementos radiactivos para calentar otras cosas y mover turbinas, etcétera. Ya, pero siempre convirtiendo formas de energía de unas en otras. Ya que es lo que estamos viendo acá, ¿no? Energías cinéticas a potenciales o potenciales a cinéticas. ¿Ya? Y este es el principio que se llama principio de conservación de la energía mecánica, o principio de conservación de la energía antigua. ¿Ya? Bueno, ahora para cerrar, entonces terminamos el cálculo. Fíjese en qué nos queda esto, que 62,5 m es un medio, la masa por la rapidez en v al cuadrado. Así nos quedó porque el otro término desaparece, ¿no? Y fíjese que aquí las masas desaparecen. La masa del sistema en rigor no fue relevante, así que si uno calcula 62,5, esto nos da 125 m, es igual a, perdón, 125. Es igual a la rapidez en v al cuadrado. Y de nuevo, repetimos el procedimiento del despeje. Esto es la rapidez en v y que da... ¿Cuánto? Da 11,2 aproximadamente. Y de nuevo, calculamos la rapidez en el punto más bajo en una situación mucho más compleja que lo que
abordábamos antes con las leyes de Newton. Y fíjense que nunca pensamos en la forma de la trayectoria. Podría haberse movido en una rampa o en algo más extraño incluso, y aún así el movimiento nos iba a dar con la misma rapidez en este punto más bajo. Así que no sé si lo notan, pero es mucho más amigable de trabajar que desde las leyes de Newton. Pero obviamente que también sacrificamos cosas como habíamos mencionado. Ya, estas son las grandes ventajas, al menos a nivel del curso, de lo que entrega esta mirada energética. Pero también obviamente tiene otras cosas muy fuertes y de principios muy importantes acá, que bueno, lo hemos estado comentando. No sé si tienen alguna duda. Vamos a continuar con la parte B la próxima clase, ¿ya? Oiga, profe, no por acá. Ya. Una cosita ahora al final, entonces, a menos que tengan alguna duda. Eh, el otro día, no me acuerdo que alguien me escribió y me di cuenta de que no les había puesto en visualizar los videos. Hola, hola, papá. Visualizar los videos de dinámica que en ese momento no sé si es que alguien los alcanzó a notar, pero en realidad sí me demoré harto. ¿Ya? Mañana le voy a poner mucha atención para que sí estén disponibles los videos de trabajo y energía. Ya que yo entiendo que no son exactamente lo más similar al curso, pero sí hay cosas que de todas formas les van a servir. Ya, por supuesto, mañana les subo el PDF de esta clase y todas esas cositas. Ya, así que último llamado, no se olviden de que si no pudieron hacer el solemne en esta semana, que tienen desde el domingo hasta el lunes en la noche para hacer la segunda oportunidad del solemne, no es necesario que me justifiquen ni nada. ¿Ya? ¿Algo más que decir por acá? No, todo bien para acá. Ya. Bueno, si es así, entonces nos veríamos el próximo miércoles. Ya. Eso, que tengan buena semana. Gracias, Chao. profe. Hasta Chao. luego. Gracias. Vale. Chao, chao. Luego.